Muy buenas tardes, mi nombre es Alcira Patricia Gómez Cruz. Les presento la actividad colaborativa fase 1, cuestionario de teoría de la personalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, con la asignatura de teorías de la personalidad a cargo del profesor Eduardo Daniel Eslava Sandoval. Mucho gusto, mi nombre es Patricia Gómez. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cómo se puede entender el concepto de la personalidad desde la teoría de Sigmund Freud? Bueno, de acuerdo con el teórico más importante de este paradigma de la psicología, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Ahora, vamos a enfocarnos en la teoría de Sigmund Freud. En la teoría de la personalidad de Freud, la personalidad se forma a través de la interacción de tres estructuras mentales. ¿Cuáles son estas tres estructuras mentales? Lo que es el ello, el yo y el superyo. El ello está presente desde nuestro nacimiento y busca la satisfacción inmediata de los deseos. Ahora bien, hablamos del yo. Por otro lado, este opera bajo el principio de realidad, intentando satisfacer esos deseos de una manera segura. Ahora, si hablamos del superyo, este actúa como un guardián moral, guiándonos hacia los comportamientos socialmente aceptados. Bueno, ahora miremos cómo se puede entender el concepto de personalidad desde la teoría de Adler. Para Alfred Adler, la personalidad no es fija, no está determinada por el pasado. Él creía en la posibilidad del cambio y el crecimiento, y sostenía que las personas pueden redefinir su rumbo a través de sus decisiones y sus aspiraciones. También su enfoque terapéutico se centraba en ayudar a los individuos a identificar y a modificar patrones de pensamiento y conducta que obstaculizan su bienestar, promoviendo una autoconciencia y una actitud más proactiva hacia la vida. Bueno, y hablando desde el punto de vista de nuestro tercer teórico, Jung, él presentó la personalidad entendida como la expresión de la totalidad del ser humano. Jung proponía que la personalidad estaba configurada por la persona o parte de nuestra personalidad, que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar. Y la sombra o la parte en que se incluyen aquellos elementos del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. A partir de los arquetipos adquiridos por el inconsciente colectivo, conformado a lo largo de la acumulación de culturas y muchas generaciones y los diferentes complejos que adoptamos en nuestro desarrollo hacia la identidad, se van generando diferentes tipos de personalidad en función de que las inquietudes se dirijan hacia el interior o el exterior. Es decir, que los individuos reflejan distintas clases de personalidad dependiendo si son más o no sensitivos o intuitivos y si tienden a centrarse más en el pensamiento o en el sentimiento, siendo pensar, sentir, intuir, percibir las principales funciones psicológicas. Eso desde el punto de vista de Jung. Él plantea 8 tipos de personalidad, las cuales son las siguientes: la de pensamiento introvertido, la de sentimental introvertido, sensación introvertido, intuitivo introvertido, el pensamiento extrovertido, el sentimental extravertido, la sensación extrovertido y la intuición extraversión. Más adelante pues vamos a hablar un poco más de los arquetipos. Bueno, ahora viene nuestra segunda pregunta. ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Bueno, empecemos con Alfred Adler. Uno de los conceptos centrales de la psicología individual de Alfred Adler es la superación de la inferioridad. Adler observó que todas las personas experimentan sentimientos de inferioridad en algún momento, pero la manera en la que los manejan, eso determina el desarrollo psicológico. Pueden convertirse en una fuente de motivación para mejorar o, por el contrario, pueden derivar en un complejo de inferioridad que limite el crecimiento personal. Otro concepto fundamental en su teoría es el interés social, la capacidad del individuo para colaborar y preocuparse por los demás. Según Adler, una vida plena y saludable depende del equilibrio entre el crecimiento personal y la contribución a la comunidad. Aquello con un alto interés social suele sentirse más satisfactorio y tener relaciones más armoniosas, mientras que quienes carecen de este sentido tienden a experimentar un aislamiento y conflictos internos. Por esta razón, pues es mi precursor favorito de estas teorías de la personalidad. Bueno, ¿cuáles son los conceptos claves para entender la teoría de Alfred Adler?
El primer concepto es el complejo de inferioridad, del que ya veníamos hablando. Desde que nacemos, nosotros podemos experimentar el sentimiento de inferioridad y ver todo más grande afuera, desde las primeras etapas de nuestra vida. Y con el tiempo nos damos cuenta de que podemos alcanzar habilidades. Sin embargo, vemos algo siempre mejor o mayor o más allá desde el punto donde nos encontramos nosotros, ¿no? Ese sentimiento de inferioridad vuelve a nosotros cuando llegamos a ese estado. Es decir, el éxito y la satisfacción realmente es temporal. Para Adler, de esto está hecha la vida. Adler desarrolló una teoría que definió como inferioridad orgánica, la angustia. De allí surgía la idea de tratar de compensar su debilidad y entrar en una lucha por la superioridad. Este órgano inferior o débil varía según el individuo y es como la manera en la que el ser busca realmente excusar su inferioridad. Bueno, por otra parte, tenemos lo que es el complejo de superioridad. Este es altamente complementario del complejo de inferioridad, ¿no? Adler significa que cada ser humano necesita ser superior, lucha por la superación del self, no necesariamente ser superior a otro, sino dentro de sí mismo. Eso es del pensamiento de Alfred. Ahora, otro concepto clave es el self creativo. Más o menos desde los 5 o 6 años el estilo de vida ya comienza a formarse, basado en las capacidades heredadas y en la interpretación de lo que cada niño y estas capacidades que rara vez cambian según Adler. Y lo que cambia es la forma en la que suceden las cosas. Adicional a ello, concluye que no se puede cambiar el estilo de vida de otro de manera deliberada, pero sí se puede cambiar a sí mismo. Bueno, entonces yo creo que eso ha sido un problema para todos en la actualidad. El hombre es un interpretador, debido a que crea su propia estructura del self creativo. Es un paso adicional más allá del estilo de vida que crea una personalidad. Es decir, durante el transcurso de su vida, él interpreta su pasado hereditario, busca nuevas experiencias para realizar sus deseos de superioridad y describe su particular estilo de vida, viéndose más o menos desde su punto de vista, ¿no? Ahora, otro punto clave es el self-consciente. Este se refiere a que el hombre cuando se da cuenta de todas las cosas, con base en el autoexamen, puede decidir el porqué de haber actuado de cierta forma en algunas situaciones. Cuando hay cosas que no se dan cuenta en un momento dado, puede concientizarse a voluntad. El olvido es un proceso de ineficiencia de ella, por ejemplo, y las diferencias individuales juegan un papel en ello. Si las funciones mentales son realmente eficientes, aquello de lo que el hombre no se da cuenta puede ser traído a la conciencia. Bueno, otro punto clave importante de esta teoría son las metas ficticias. A pesar de que el pasado juega un papel importante en el self creativo, es el futuro el que moldea realmente lo que el hombre hará con ese self. Es este futuro el que realmente determina lo que los actores harán parte de él. El pasado es el prólogo, el futuro es la escena. Adler indica que solo la meta puede explicar la conducta del hombre. Puede ser ficticia, ya que es una idea fabricada de la realidad, y puede que sea no alcanzada por el self creativo en su lucha por la superioridad. Bueno, ¿qué otro concepto tenemos? El interés social. Y es uno de los más importantes como para este teórico. El hombre es un ser socialmente interesado, según Adler. Es un interés en las criaturas semejantes. El niño crece rodeado de padres y personas que lo cuidan. Eso hace que se cree una idea de que el mundo es bueno, inicialmente, ¿no? Gradualmente se va formando una educación hacia el bienestar de los otros, convirtiéndolo en un animal socializado. El medio que lo rodea ayuda a crear sus cualidades, partiendo de sus sentimientos de inferioridad a los de superioridad. Con el tiempo ya en las escuelas va formando grupos sociales, manteniendo el interés social y la preocupación por los semejantes. Bueno, ese es el deber ser, ¿no? Ese sería lo ideal. El niño entiende que para alcanzar la superioridad también necesita de otros. Siempre va a existir una meta después del éxito de otra. Ahí es donde se crea un sentimiento de inadecuación del self creativo y el estilo de vida
incorporan un principio de interés social que permanece a lo largo de su existencia. O bueno, por lo menos partiendo de esta teoría. Bueno, esta misma pregunta se hace enfocada hacia Freud. Él ve las etapas de la personalidad, del desarrollo, empezando por la etapa oral, de 0 a 18 meses. En esta etapa, la principal fuente de placer se encuentra en la boca, a través de las actividades como la lactancia, la succión y la exploración. Un niño que pasa por esta etapa sin problemas desarrollará una personalidad optimista y confiada, pues desde la perspectiva y la teoría de Freud. En la etapa anal, que ya hablamos de los 18 meses a los 3 años, la zona erógena se centra en el ano, con el placer asociado a la retención y expulsión de las heces. El control de esfínter es un tema importante durante esta etapa y la forma en que los padres manejan esta situación puede influir mucho en la personalidad del niño. Por otra parte, tenemos la etapa fálica, que va de 3 a 6 años. La atención se centra en los genitales y los niños comienzan a experimentar atracción por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Ahí es donde se desarrollan el complejo de Edipo, que ya muchos conocemos en niños, y el complejo de Electra en niñas, que implica una atracción inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y envidia hacia el sexo al que corresponde. Luego viene la etapa de latencia, que es de 6 a 12 años, donde la libido se vuelve menos intensa y los niños se concentran ya más en actividades sociales y escolares como ser amigos y aprender. El foco de la energía en esta etapa se desplaza a los impulsos sexuales, a las relaciones sociales y al desarrollo cognitivo. Luego pasamos a la etapa genital, que va de 12 años en adelante. Ahí es donde la libido se reorienta hacia el desarrollo de las relaciones sexuales maduras y a la formación de parejas heterosexuales. Ahí es donde se centra la sexualidad adulta y la capacidad de experimentar placer sexual con otras personas. En resumen, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de teórico? Las etapas psicosexuales son una teoría que intenta explicar el desarrollo de la libido y su influencia en las etapas de la personalidad. Estas etapas, aunque han sido objeto de debate y crítica, siguen siendo relevantes en el estudio de la psicología y en el psicoanálisis. Particularmente, pues no comparto mucho de manera personal esta teoría. Siento que pues hace parte algo en ella, pero realmente no lo veo como una base del desarrollo psicológico. A manera personal, no es nada profesional. Bueno, y por último, ¿cómo plantea el desarrollo de la personalidad Carl Jung? Bueno, este teórico, según Jung, el desarrollo de la personalidad se caracteriza por la individuación. Jung propone que el objetivo final del desarrollo humano es la individuación. Esto es un proceso de integración consciente de todos los aspectos de la personalidad, incluyendo el inconsciente colectivo y los arquetipos. Un aspecto importante es el inconsciente colectivo. Jung plantea que todos los seres humanos comparten un inconsciente colectivo, un depósito de experiencias y patrones universales que influyen en el desarrollo de la personalidad, que son los arquetipos de los que hemos hablado en clases y que el profesor nos ha insistido que hay más de los que podemos imaginar. El inconsciente colectivo contiene arquetipos, patrones universales de comportamiento y símbolos que se manifiestan en la vida consciente y afectan la forma en que las personas se perciben a sí mismas y perciben al mundo. Otro aspecto importante es la sombra. La sombra es una parte inconsciente de la personalidad que contiene aspectos rechazados o reprimidos que deben ser integrados para lograr la individuación. O sea, estos aspectos también son importantes. La función del ego. El ego o la conciencia juega un papel crucial de la individuación al tomar conciencia de los aspectos inconscientes de la personalidad y al integrarlos en la conciencia. ¿Qué otro aspecto importante podemos mencionar? Las funciones psicológicas. Jung identifica 4 funciones psicológicas básicas, que son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Todas estas se combinan para formar diferentes tipos de personalidad.
Otro aspecto importante, los tipos de personalidad. Jung identifica 8 tipos de personalidad basados en la combinación de esas funciones psicológicas básicas y la actitud de introversión-extroversión, pues dependiendo de cada persona, ¿no? Es una mezcla. La importancia de la segunda mitad de la vida. Jung enfatiza la importancia de la segunda mitad de la vida cuando la persona puede enfocarse en la individuación y en la integración de todos estos aspectos inconscientes de la personalidad. Creería yo que pues es la etapa más consciente de uno, ¿no? El proceso de integración. La individuación no es un proceso lineal, sino es un proceso dinámico de integración de diferentes partes de la personalidad. No puede ser lineal cuando se trata de la personalidad, ¿no? Estos serían como los aspectos más importantes a resaltar en el desarrollo de la personalidad desde la perspectiva de Jung. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. Explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Empecemos con Freud. Sigmund Freud propone el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es el nivel de la mente que contiene la información que estamos actualmente percibiendo. Ese vendría siendo el consciente. Cuando hablamos del preconsciente, es el nivel de la mente que contiene información que no estamos actualmente percibiendo, pero que podemos acceder fácilmente a ella. A eso se refiere con el preconsciente Sigmund Freud. Y el inconsciente es el nivel de la mente que contiene la información que no somos conscientes, pero que realmente fluye en nuestro comportamiento. Y a veces muchos de nuestros comportamientos son influidos por algún tipo de información que no tenemos a la mano, que no tenemos de manera consciente, pero que realmente puede influir en nuestro comportamiento. Es algo en lo que ha enfatizado mucho este precursor de la psicología y es en lo que pues empatizo más al interior de su teoría. Estos tres aspectos fundamentales que son el preconsciente, el inconsciente y el consciente, que realmente considero que aporta mucho a definir, a dar una justificación real de lo que traemos a nuestra mente, ya sea de manera inmediata, de manera inconsciente o que está ahí y que tenemos fácil acceso a ella en nuestra memoria. Digamos que es la parte que más entiendo de su teoría. Bueno, ahora pasamos a Alfred Adler, quien nos habla de la tipología de la personalidad. La tipología de Adler en su psicología se llamó individual. ¿Por qué? Porque creía que para entender a las personas las deberíamos ver como un todo y no como una colección de varios trozos. Porque al hablar de la personalidad, él se refería al estilo de vida de la persona y no en el sentido de los rasgos internos, de sus estructuras, de sus conflictos. También tiene una postura teológica en lo que se refiere a la motivación. Somos impulsados hacia nuestros objetivos e ideales y aunque no es fácil siempre, queda un lugar para el cambio. Aunque para darle todas las neurosis se pueden considerar como una cuestión de un interés social insuficiente, hizo una distinción en 3 tipos, basándose en los diferentes niveles de energía que utilizaban. Entonces, ¿cuáles son? Dominante. Se desarrolla desde la infancia, con la tendencia a ser agresivos y dominantes con los demás. Su energía es tan grande que no les interesa nada para lograr sus objetivos. Los más enérgicos terminan siendo sádicos y los menos enérgicos terminan siendo adictos, alcohólicos, suicidas. Despliega gran actividad, pero carece de interés social. Está el erudito. El erudito tiene todavía menos energía que el anterior. Solo son capaces de sobrevivir aislándose de todo y si están al borde acaban psicóticos, lo que es lo mismo, padeciendo enfermedades mentales. Y por último tenemos el socialmente útil. Es la personalidad equilibrada y sana con el mismo nivel de energía que de interés social. Es como el equilibrio entre el interés social y el personal. Bueno, ampliando un poquito más sobre la incidencia de la tipología de la personalidad desde la teoría de Adler, podemos mencionar
que el esquema para tipificar la personalidad desde este teórico tiene unos factores significativos que mencionar, que son el grado de actividad y el grado de interés social. Asimismo, también tenemos que mencionar los tres problemas principales de la vida, según Adler, que son la vocación, la comunidad y la familia. Él los enmarca entre estos esquemas. Bueno, ¿qué personalidades podemos encontrar según este teórico? Una personalidad de gran actividad y bajo interés social, tipo gobernante, trabajan estrictamente para lograr sus metas. De baja actividad y alto interés social, es el tipo de persona que obtiene su logro. Su alta simpatía crea una relación parasitaria que hace que reciba de otros en lugar de dar. Tenemos los de baja actividad, bajo interés social, ya es un tipo hundidizo que evade responsabilidades, participa poco para evitar los fracasos y no tener líos, no hace mucho por resolver sus problemas y no se relaciona bien con los demás con los que convive. Lo de alta actividad y alto interés social es una personalidad normal, la que se mantiene en contacto con la realidad, se relacionan y trabajan bien con otras personas, son amigables y cooperadoras y logran metas en los tres ámbitos en el trabajo, en la familia y en la comunidad. Ahora viene la neurosis, es una orientación cobarde de la vida, según nuestro autor. Una persona baja en actividad y baja en interés social y baja en estima adicional a ello. Fijan metas irreales, buscan soluciones fáciles, como por ejemplo ser populares, sobresalir de alguna manera, ganarse la lotería. Para el neurótico es un cobarde que anhela mucho éxito y respeto, pero no afronta sus problemas y busca las salidas fáciles. El neurótico es una persona insensible, con los insensibles a las necesidades y los sentimientos de otros. O sea, no pueden comprender las reacciones de otros, ni el por qué se disgustan o se sienten heridas o desdeñadas. Ellos no pueden porque es un ser egoísta y absorto en sí mismo. Por eso Adler consideraba que los niños mimados y sobreprotegidos no estaban preparados para la vida. Entonces, pues, esas mismas personas ni siquiera se dan cuenta que no están siendo conscientes de lo que están ocasionando o de las reacciones que generan en otras personas. Bueno, por último, los tipos de personalidad desde la teoría de Carl Jung, publicados en su obra de 1921, Tipos psicológicos, son los siguientes. El primero, tenemos a continuación, es el pensamiento introvertido. Las personas pertenecientes a la categoría reflexivo introvertido están mucho más centradas en sus propios pensamientos que por lo que ocurre más allá de ellas, que por lo que ocurre afuera. Se muestran interesadas concretamente por los pensamientos de tipo abstracto, las reflexiones, las batallas teóricas entre distintas filosofías y los modos de ver la vida. Así, para Jung, este tipo de personalidad es el que la cultura popular podríamos relacionar con la tendencia a filosofar, a la inquietud por las relaciones entre las ideas, a ser más pensativos, ¿no? Pragmáticos. Viene el sentimental introvertido. Las personas pertenecientes al tipo de personalidad sentimiento introvertido son poco habladoras, pero simpáticas, son empáticas y sin especial dificultades para crear vínculos afectivos con un círculo de personas, pero pequeño. Tienden a demostrar su apego, entre otras cosas, por la falta de espontaneidad a la hora de expresar cómo se sienten. Entonces, no es que no sientan, pero es que lo expresan poco. Sensación introvertido, como ocurre con el resto de las personalidades definidas por la introversión. La personalidad sensible introvertida ya se caracteriza por estar enfocada en los fenómenos subjetivos. En este caso, sin embargo, estos fenómenos están más relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos que con los sentimientos o ideas abstractas. Según la definición de Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir las personas que se dedican al arte o a las artesanías, por ejemplo. Expresan de una forma diferente, digámoslo así. El intuitivo introvertido ya viene siendo este tipo de persona que se centra en el interés de las personas, Son fantasías acerca del futuro y lo que está por venir a costa de dejar de prestarle atención al presente. Estas personas serían de carácter más bien soñador, sí, más bien, que muestran un desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación.
Viene la de pensamiento extravertido. Este tipo de personalidad reflexiva extravertida se define por la tendencia a crear explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve a su alrededor. Esto hace que se entiendan estas reglas como principios inamovibles sobre cómo se estructura la realidad objetiva, por lo cual este tipo de personas tendrían una manera de ver las cosas muy característica y que cambia muy poco con el tiempo, son más psicorrígidos, más. Además, según Carl Jung, intenta imponer esta visión del mundo al resto de personas, viene siendo más impositivo, como más conservador, digámoslo así. El sentimental extrovertido. Esta categoría sentimental extrovertida estaría compuesta por personas altamente empáticas, con facilidad para conectar con los demás y que disfrutan mucho de la compañía. Según Hong, este tipo de personalidad se define por el hecho de estar relacionado con unas habilidades sociales muy buenas y una baja propensión a la reflexión y el pensamiento abstracto. Digamos que su personalidad social no la deja ser abstracta. Sensación extrovertido. En este tipo de personalidad sensible extrovertida se mezcla la búsqueda de las sensaciones nuevas con la experimentación, con el entorno y con los demás. Las personas descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda del placer y de la interacción con personas y entornos reales. Estos individuos son descritos como personas muy abiertas a las experiencias que nunca han vivido antes, de manera que muestran una disposición opuesta a quienes se oponen a lo que no les resulta familiar. Digamos que su impulso los ayuda a atreverse más, digámoslo así. En la intuición extraversión. El último tipo de personalidad de Carl Jung, el tipo intuitivo extrovertido, se caracteriza por la tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración de media o larga, de modo que terminan una fase y se quiere empezar otra de inmediato. Viajes, creación de empresas, planes de transformación, las perspectivas de futuro relacionadas con la interacción con el entorno son el centro de las preocupaciones de estas personas e intentan hacer que el resto de los miembros de su comunidad les ayuden en sus empeños, independientemente de si los demás salen tan beneficiados como sí mismos o no. Bueno, creo que conozco varias personas así. Bueno, ahora por último, la pregunta nos dice que desde tu quehacer
como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Bueno, es un concepto tan amplio, ¿no? La personalidad está compuesta de pensamientos, características, comportamientos, relaciones entre las personas, una combinación de factores y cosas que si son de carácter biológico o cultural o social, que realmente pues el estudio de la personalidad es algo básico, algo, ¿cómo lo podría comparar yo a nivel funcional médico? Eh, el estudio del cerebro para el neurólogo es fundamental, así como es para el psicólogo el estudio de la personalidad. Hemos visto a través de estos tres autores mmm, la cantidad de teorías que surgen y todas convergen en unas condiciones básicas. Se busca entender la personalidad desde las raíces del ser humano, desde que nace y adquiere experiencias, adquiere tiene sensaciones, es sensible a muchas cosas. Realmente no todos podemos decir que la personalidad es una sola. Nosotros no reaccionamos de la misma manera en diferentes escenarios y ambientes, por eso tiene mucho que ver nuestras vivencias, nuestra experiencia, el ambiente en el que nos desarrollamos, el entorno social, el ambiente en el que crecimos. Muchos rasgos de nuestra personalidad realmente no son innatos, sino vienen siendo ya adquiridos por nuestras eh, experiencias y sobre todo de cómo percibimos el mundo nosotros, ¿no? No a todo el mundo nos afecta de la misma manera una situación, no tenemos la misma sensibilidad, ¿no? Carecemos de muchas emociones, sin embargo, unos tienen unas emociones más marcadas que otras. Entonces, el nivel de afectación que tenemos sobre el entorno social y cómo el entorno interactúa con nosotros y nosotros con él es visto de manera individual. Por esta razón, la personalidad, el estudio de la personalidad como psicólogos es algo fundamental eh, desde sus inicios. Y la verdad, pues estudiando esta asignatura me he dado cuenta del nivel de responsabilidad tan grande que tenemos como psicólogos a futuro porque es amplio el estudio, es como la ciencia cuando estudia a nivel biológico el cuerpo, sus órganos, las hormonas, las neuronas, el cerebro, todas esas conexiones que hacen que nosotros funcionemos a nivel biológico, entonces se podrán imaginar a nivel psicológico todo lo que debemos profundizar para tener un poquito de conocimiento sobre la personalidad y lo fundamental que es en el desarrollo de esta profesión, en la puesta en marcha y en la ejecución de nuestra labor como psicólogos. Como por último, pues puedo aportar que es un reto el estudio de la personalidad y un aspecto fundamental eh, para ejercer nuestra profesión. Muchísimas gracias al profesor y a los compañeros que han visto el video, muy amables. Excelente experiencia y que tengan buena noche.